bendiciones para el campestre. Muy bien, entonces ahora sí vamos a orar para entrar a la enseñanza de este domingo. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres bueno. Señor, siempre eres bueno. Tú no sabes ser de otra forma, ese es su carácter, es tu carácter. Te damos gracias porque pasamos una semana donde, Señor, quizá no nos vimos como hermanos, no convivimos, pero podemos testificar que tú estuviste con nosotros en cada momento, en cada circunstancia, en cada situación. Pero hoy que estamos reunidos podemos contemplarte juntos, podemos cantarte juntos y ser expuestos a tu palabra que vive y permanece para siempre, a tu palabra que transforma nuestros corazones, a tu palabra que nos alienta y nos guía en medio de un mundo de oscuridad, Señor. Gracias porque tu palabra nunca vuelve vacía y en eso estoy confiando, de eso estoy dependiendo en esta mañana frente a mis hermanos, en que es tu palabra, Señor, la que hace la obra que tú mismo has destinado a hacer en esta tarde, Señor. Y te doy la gloria y la honra a ti, porque sé, Señor, que tú obrarás. En el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Hermanos, estoy contento y al mismo tiempo un poquito nostálgico, porque ya vamos a terminar nuestra serie de Jesús es mejor, basada en la carta a los Hebreos. Ha sido una serie sumamente edificante para nuestras vidas, una serie que nos ha confrontado, una serie que hemos ido paso a paso, verso a verso, y que nos ha tomado prácticamente todo el año. Y eso es algo bueno. Creo que la palabra de Dios es tan rica, tan vasta y es tan trascendental en nuestra vida que debemos de tomarla con seriedad y no ir corriendo, sino ir apreciando cada una de las cosas que nuestro Dios ha plasmado para nosotros. Así que estoy contento porque sigue más, hay más cosas que el Señor quiere hablarnos a través de otras escrituras, pero al mismo tiempo nostálgico porque hay muchas cosas que en este año aprendimos acerca de Hebreos que ha sido una bendición para nuestra congregación. Pero en este capítulo 13 estamos prácticamente ya en la recta final y hay algunas cosas que quisiera hablarte acerca de este capítulo que me parecen interesantes. Mira, el capítulo 13 que hoy vamos a entrar a estudiar es un capítulo que según varios historiadores y varios teólogos piensan que no pertenece a la carta de los Hebreos. Es tan diferente el estilo de escritura del capítulo 13 a los otros 12 capítulos que se ha llegado a pensar que este fue un capítulo añadido. No comparto esa idea, pero hay personas que piensan eso. Inclusive hay otro grupo de personas que piensan que este estilo de escritura del capítulo 13 es muy parecido al estilo de Pablo y que por eso muy probablemente Pablo fue el escritor de la carta a los Hebreos. Tampoco comparto esa idea, pero son cosas que se piensan. ¿Y por qué te digo esto? Porque sin lugar a dudas el capítulo 13 es un capítulo distinto a todos los 12 capítulos que hemos escuchado durante todos estos meses. ¿Cuáles son una de esas características? Primeramente, la carta a los Hebreos es como un bosquejo, un mensaje, una predicación pesada de teología y de doctrina. Tú y yo ya lo notamos. Vimos temas acerca del sacerdocio de Cristo, acerca de la sangre de Cristo, acerca de los dos diferentes montes, el monte Sión, el monte Sinaí. Vimos cosas acerca de cómo Cristo es superior a Moisés, a los ángeles, a la ley, a los rituales del Antiguo Testamento. Es una carta difícil de comprender y difícil de enseñar, pero con la ayuda del Espíritu Santo hemos sido guiados y nuestro corazón ha sido edificado. Amén. Pero eso no quita que de verdad sea una carta de difícil comprensión y de difícil manera de enseñar. Pero cuando llegamos al capítulo 13, cambia totalmente el estilo del autor. De repente el autor se vuelve la persona más práctica del mundo y después de estarnos hablando de un mensaje denso de teología y de doctrina acerca de quién es Jesús, ahora nos empieza a dar indicaciones de cómo debemos vivir a la luz de lo que todo ahora sabemos de Jesús, de cómo Jesús es superior a todo lo que existe, cómo debe ser el estilo de vida
de un cristiano, cómo debe ser la ética cristiana. Quiero hablarte un poquito de esa palabra, ética. La ética tiene que ver con el estilo de vida, la ética tiene que ver con nuestro comportamiento. Y no puede haber ética sin doctrina. Eso de que yo voy por la vida y voy viviendo como voy sintiendo, eso es un engaño. Todos nosotros debemos de tener enseñanza, valores, cosas que están guardadas en nuestra mente y nuestro corazón, que recibimos tanto de nuestros padres y en este caso como cristianos de Dios, y eso es lo que debe de regir nuestro comportamiento. Y eso es justamente lo que el autor va a hacer en este momento. Él, después de habernos hablado 12 capítulos, y escuche bien esto, 22 exhortaciones del capítulo 1 hasta el capítulo 12. ¿Qué son exhortaciones? Bueno, son regaños con ánimo y observaciones para que nosotros avancemos, seamos estimulados a la obediencia, seamos estimulados a apreciar a Dios y vivir para Dios. 22. Esas 22 las predicamos durante todos estos meses. Después de esas 22 exhortaciones, ahora el autor dice, ustedes deben de vivir de esta manera. Ese es el estilo de vida de aquellos que han creído el evangelio y consideran a Jesús superior a todo y mejor que todas las cosas. Y esa es nuestra oración para la iglesia ABA. Que la iglesia ABA entienda, aprecie y viva de tal manera creyendo que Jesús es mejor a todo y a todos. Amén. Y esto que vamos a leer a continuación, y espero que me acompañes, Hebreos capítulo 13, versículo 1 al 9, es el estilo de vida que debe tener avivamiento de amor. Lees conmigo, Hebreos 13, versículo 1 al 9 dice: permanezca el amor fraternal. No se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente: el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia, no por alimentos de lo que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupan. No sé si puedes notar la gran diferencia de escritura de los otros capítulos anteriores. Es más, a manera de ejercicio, ve al capítulo 12 al final conmigo. Capítulo 12, que fue lo que predicó Gustavo la última vez. El domingo pasado predicó Ezequiel sobre la reforma. Pero un domingo anterior a eso, Gustavo nos predicó acerca de dos montes, el monte Sinaí y el monte Sión. El monte Sinaí representa la ley, fue donde le fue dada la ley a Moisés, pero nosotros no hemos sido acercados al monte Sinaí, sino al monte Sión, al monte de Dios, y que representa la gracia de Dios. Y observemos, por ejemplo, el versículo 28, que es el versículo final del capítulo 12, dice: por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Y versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora, si regresamos al capítulo 13, notarás que no dice un por lo tanto, ¿verdad? No dice un es por eso,
Pareciera que no hay una continuidad, pareciera que cierra ahí las exhortaciones, cierra ahí la revelación de quién es Jesús y quiénes nosotros somos en Él, las bendiciones que tenemos en el nuevo pacto, que los hebreos habían estado olvidando, y ahora comienza completamente con los deberes cristianos, con el estilo de vida que debemos de vivir. Y lo primero que dice el autor inmediatamente es hablar del amor. Dice: permanezca el amor fraternal. Y ahí vamos a hacer una pausa. Vale la pena detenernos. Hablar del amor fraternal, estamos hablando de la esencia del cristianismo. Una iglesia sin amor debería dudar si es realmente una iglesia, porque la esencia del cristianismo es el amor. Una vida que ha sido tocada por Dios, una vida que contiene al Espíritu de Dios dentro de ella, es una vida llamada a dar el fruto del amor. Y aunque podemos crecer en el amor, eso quiere decir que no todos amamos de una manera perfecta. La realidad es que una vez que nosotros realmente somos salvos, el poder del Espíritu Santo opera en nosotros, y la primera manifestación que debe haber es el amor. Entonces es interesante que el autor lo primero que diga es: permanezca el amor fraternal. Observemos que no está diciendo construyan el amor fraternal o busquen el amor fraternal. Más bien está diciendo permanezcan. ¿Por qué? Porque el amor fraternal es algo que tú y yo no podemos generar desde nuestro esfuerzo humano. El amor que está plasmado aquí es un amor que solo proviene por el poder del Espíritu Santo en la vida de una persona, en la vida de una iglesia. Este es el llamado de Jesús para sus discípulos, para sus hijos. Es la primera evidencia real de vida espiritual. Amar a los demás como Dios nos ha amado a nosotros. La iglesia que estaban siendo perseguida, la iglesia de los hebreos, estaba siendo llamada a permanecer. Ahora, estos hebreos ya tenían experiencia en esto, porque en el capítulo 6, versículo 10, el apóstol que escribió esta carta les dice lo siguiente. Versículo 10 del capítulo 6 dice: porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes, les está diciendo a los mismos, y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Los hebreos ya habían sido ejercitados en el amor de Dios, ya habían sido probados en esto, y ellos servían a la iglesia, ellos servían a los hermanos. Pero ahora lo que les recuerda el autor es: permanezcan en ese amor. No sé si tú recuerdas el contexto de esta carta, pero ellos estaban pasando por un momento muy difícil. Un momento donde muchos de ellos estaban pensando regresar al legalismo, regresar al judaísmo y abandonar su fe. Pero ahora el autor les dice: permanezcan en el amor fraternal, porque permanecer en el amor, hermanos, es permanecer en Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Permanecer en el amor es permanecer en Cristo. Miren, esto del amor es tan importante por tres razones. Primeramente, porque el amor revela al mundo que somos de Cristo. Juan 13:35, le voy a dar lectura. Acompáñame ahí a Juan 13:35. Dice lo siguiente. Está Jesús hablando. Y dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si van a la iglesia todos los domingos. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se llenan de actividades religiosas.
En esto conocerán todos que son mis discípulos, si llenan su Facebook e Instagram de canciones y de posts con la Biblia. No, no dejes de hacer eso, está chido. Mientras no compartas las cadenas del Piolín y todo eso, no hay problema. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. El amor es evidencia al mundo de que nosotros realmente somos cristianos y seguidores de Jesús. ¿Sabes cuál es una de las principales razones por las que el mundo no se convierte? Por el mal testimonio de la iglesia. Sé que es duro esto que estoy diciendo y no lo digo con orgullo, pero uno de los principales impedimentos de que muchas veces gente cercana a nosotros, familiares, no se acerquen a Cristo o rechacen el cristianismo, ni siquiera a veces es por Dios, es por los cristianos. Alguien dijo una vez: mi problema no es con Dios o el Dios de los cristianos, mi problema es con los cristianos. Se nos olvida lo que Jesús también dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras ¿qué? Buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por cierto, ahorita que menciono este texto, viene a mi memoria que tengo que recordarte que nuestra salvación que tenemos no es por nuestras obras, pero nuestras obras son evidencia de nuestra salvación. La fe verdadera exige la vida verdadera. Si nosotros decimos seguir a Jesús, si nosotros decimos que somos servidores de Él, debemos de vivir a la altura del llamado que hemos recibido, no en nuestras fuerzas, sino en una vida rendida a Dios en el poder del Espíritu Santo. Vuelvo a repetirte, el amor entre nosotros, el amor fraternal, esta palabra, amor fraternal, la palabra Filadelfia. Filio significa afecto y aleo significa hermano o pariente. Amor fraternal, la palabra Filadelfia es una palabra especial. Yo sé que tú pensaste en Filadelfia, pensaste en queso crema, ¿verdad? Así untándole con 2 fresas arriba al pan. Pero no, hermanos, significa amor fraternal. Esta clase de amor a la que los cristianos hemos sido introducidos. ¿Por qué digo esto? Porque Dios nos puso en su cuerpo. Nosotros no nos amamos como hermanos, nos amamos porque somos hermanos. Es muy diferente. No debemos de amarnos como somos hermanos. Somos hermanos y debemos amarnos como Cristo nos amó a nosotros. Y eso da testimonio al mundo de que realmente somos discípulos de Jesús. La prioridad que tiene una iglesia es el amor. Debemos lo que nos debemos el uno al otro es el amarnos. Dice más adelante el apóstol Juan, léelo conmigo: hijos, no amemos ni de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es como si dijera el apóstol Juan: no, de lengua
me echo un taco. O sea, es fácil decir, yo los amo a todos. Uy, yo tengo un amor, pastor, por la gente, la veo y ay. Te amo, pero no estoy dispuesto a servirte. Tiempo porque sin nada, pero el amor, hermano, es como un cliché de repente entre nosotros. Decimos y decimos, pero el amor verdadero va conectado, pero el amor verdadero va conectado al sacrificio. El sacrificio. En un tiempo donde todo es un llamado. En un tiempo donde todo es un llamado a la vida individualista, no tiene nada que ofrecerte. Eso es hospitalidad. En el contexto, vuelvo a repetir, muchos cristianos estaban siendo perseguidos y llegaban a ciudades donde no conocían a nadie, pero se identificaban con la iglesia. Y entonces los hermanos abrían sus casas para hospedar familias, para hospedar siervos. Vivían ahí con ellos un tiempo. Y entonces dice el escritor, y muchos de ellos hospedaron ángeles sin saberlo, muy probablemente pensando en Génesis 18, cuando Abraham hospedó a Dios mismo en 3 personas. Y Abraham no sabía eso. No sabía que Dios lo estaba visitando en 3 personas. Muy probablemente estaba pensando el autor de Hebreos esta idea cuando dijo eso. Ahora, ¿qué es un ángel? Probablemente tú te imagines a un ser con alas, volando, rostro perfecto, ¿verdad? No. Un ángel es un mensajero. La palabra angelus en el griego es la palabra mensajero. En otras palabras, muchas personas al ser hospitalarios, al abrir sus hogares, están recibiendo mensajeros de Dios. Personas que caminan en el propósito de Dios, o que es el propósito y el plan de Dios que así sea. Cuando tú hospedas a alguien, no es solamente porque seas buena onda, sino porque estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y la hospitalidad no se limita a recibir gente extranjera, hermanos. Hoy mismo en esta tarde hay gente que viene por primera vez, hay gente que tiene pocos meses viniendo, pocas semanas viniendo, y aún no lo has invitado a la comida china. Aún no lo has invitado a tu casa a jugar juego de mesa. Aún no han ido a comer tacos o a un café juntos. Porque vuelvo a repetir lo que te dije hace un momento, porque la hospitalidad va relacionada al amor. De hecho, el amor fraternal se manifiesta de estas formas. Hospitalidad es una de ellas. No necesitas ser tu cuate de hace 15 años de la secundaria o 20 años para que hoy mismo tú puedas saludar a alguien, presentarte a alguien e invitarlo a tu mesa. ¿Sabes que una iglesia que amas vive y prioriza más las relaciones que las reuniones o eventos? Esto es algo que ha ido transformando la mentalidad en nuestro equipo pastoral sobre la eclesiología, qué es la iglesia y cómo vive la iglesia. Por eso es que somos tan enfáticos en los grupos comunión. Por cierto, si no estás en un grupo comunión, probablemente te estás perdiendo de muchísimo que Dios quiere que conozcas y que experimentes en su amor. Los grupos comunión son espacios donde las personas que están siendo anfitriones o están ahí como parte del equipo o liderando pueden ejercitar la hospitalidad. Y hay tantos y tantos testimonios de personas que han sido abrazados y los han hecho sentir como en su propia casa, en su propio hogar, en esos espacios. Ahí suceden milagros, hermanos. Si tú no estás en un grupo de comunión, te animo, te exhorto a que hoy mismo no pase de este día que te apuntes en uno. Ahora, la hospitalidad, como decía, no se limita solamente a los extranjeros, pero sin lugar a dudas, hermanos, debemos nosotros estar dispuestos a abrir nuestro corazón, nuestros hogares y nuestras mesas a aquellos que también no conocemos, pero que son personas enviadas por Dios a nuestra vida, a nuestra comunidad. Después,
Dice también el verso siguiente: acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Sigue hablando del amor, pero aquí está hablando especialmente de la compasión que debemos de tener. En el contexto de esto, muchos hermanos estaban siendo llevados a la cárcel a causa del evangelio, a causa de su fe, a causa de predicar, a causa de pensar diferente, y los metían a la cárcel. Actualmente, hermanos, quizá no en nuestro país, gracias a Dios, pero muchos de los misioneros que hoy están en el mundo están siendo perseguidos, y la iglesia que vive en esos países está siendo perseguida, y muchos de nuestros hermanos están en la cárcel, y sin lugar a dudas tenemos que tener compasión, pensar en ellos, no olvidarnos de ellos, llevarlos en nuestras oraciones, y como iglesia lo hacemos, hermanos, poder apoyar también financieramente a esas iglesias que están siendo perseguidas alrededor del mundo. Si te das cuenta, la vida cristiana es un llamado a salir fuera de nuestra comodidad y fuera de nuestro ensimismamiento. A veces no podemos ver más allá de nosotros. No sé si tú recuerdas la exhortación de hace 3 domingos, cuando el autor en el capítulo 12 dice: mirad que no haya alguno de vosotros que teniendo raíz de amargura deje de recibir la gracia de Dios, y muchos de vosotros sean contaminados. ¿Recuerdas eso? ¿Sabes cómo una persona puede llegar a la raíz de amargura? Y ahorita vamos a ir más profundo en eso. Pero por la falta de contentamiento. Y la falta de contentamiento está ligada al materialismo, está ligada al ensimismamiento, está ligada al egoísmo, a la soberbia, a la altivez de espíritu. Nada nos contenta, nada es suficiente. Pero la exhortación es: miren entre ustedes que no haya uno de vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que entre la comunidad, entre los hermanos, debemos de exhortarlos a eso y decir: hey bro, te estoy viendo como que te estás alejando de la comunidad, y no es buena señal eso. Estás pensando en ti, ahora ya nomás tienes tiempo para ti, para tus cosas, pero no para la obra de Dios. Y tenemos que entre nosotros, dice, mirad que no haya entre vosotros. Hay algo que nos decimos constantemente en el equipo pastoral cuando hablamos acerca de la consejería: es: tenemos que amarnos lo suficiente como para tomar el riesgo de caerle mal a alguien por decirle la verdad. Tú tienes que amar a alguien lo suficiente como para decirle: bro, estás equivocado, hermana, estás equivocada. Con amor, obviamente. Pero muchas veces, por el temor al qué dirán, por el temor a que esa persona me desapruebe, yo callo la verdad. Ahora, quizá algunos que se les facilite la exhortación están pensando que este es un boleto gratuito para ir a decirle a todos cada quien sus errores. Eso no es eso. Yo estoy hablando de un corazón que ama a Dios y ama a la gente, y en un temor a Dios va con su hermano y expone la verdad, esperando que su hermano regrese a la verdad. El tema de cuidarnos, el tema, hermano, de la santidad es un tema en comunidad, es un tema comunitario. En la vida cristiana no existen o no deben de existir los llaneros solitarios. Tú has sido llamado a un cuerpo, a una familia. Ese es el llamado de Dios, esa es la vida que Dios escogió para nosotros, en familia, en comunidad. Ahí es donde el Señor nos ha llevado. Así que ya hablamos acerca del amor fraternal, la hospitalidad y el identificarnos con los que están encarcelados y los que sufren a causa del evangelio. Y yo creo que esto no se limita solamente a los cristianos encarcelados, sino esto debe ser algo que en compasión nos lleve a las cárceles, nos lleve a los centros de rehabilitación, nos lleve a aquellos que están sufriendo en nuestra ciudad, como los migrantes,
Gloria a Dios por el equipo de Abba Misiones que constantemente nos está exhortando y animando como iglesia a no ver solamente a nosotros, sino ver las necesidades de nuestra ciudad y poder bendecir a nuestra ciudad Mexicali. Porque ¿sabes qué? Ese es el llamado de Dios para nuestras vidas también. Ahora, lo que sigue a continuación, el escritor deja de hablar del amor hacia los demás y ahora empieza a hablar acerca del matrimonio. Es como si ahora empezara a ver hacia adentro y decir, este amor también debe de verse reflejado interiormente y entre nosotros. Dice el verso siguiente: sea el matrimonio honroso ¿en quiénes? En todos. Y esta versión dice, y el lecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Importante hablar de esto. El estilo de vida que Dios quiere que vivamos, si hemos considerado que Jesús es mejor, si hemos realmente considerado que Jesús es nuestro mediador, que Jesús es nuestro Dios y Señor, es un estilo de vida de pureza sexual. Y el tema de pureza sexual es un tema de comunidad, hermanos. Tú no puedes vivir en pureza sexual solo o sola. Necesitamos ser acompañados en esto. Necesitamos abrir nuestro corazón, confesar nuestros pecados, confesar nuestras luchas y orar unos con otros y unos por otros y sobrellevar las cargas los unos de los otros en un mundo sobresexualizado, en un mundo donde el matrimonio está degradado, donde la gente no se quiere casar. Bueno, en Abba sí, este año tenemos como 15 bodas. Gloria a Dios. A mí me da mucho gusto eso, que jóvenes y no tan jóvenes se quieren casar. Porque el matrimonio es un diseño divino, no es el invento del hombre. Dios lo diseñó, Dios lo estableció. Dios hizo al hombre, Dios hizo a la mujer y les dijo, reproduzcanse, tengan hijos y gobiernen la tierra. Es Dios el que pensó en el matrimonio, es Dios el que pensó en la familia. Y cuando alguien sigue ese estado honroso, cuando alguien sigue ese diseño, está honrando a Dios. Está diciéndole a Dios, yo creo en lo que tú estableciste. En un mundo donde dice, no, ya no es necesario eso es algo retrógrada. Eso ya no sirve, no funciona. Primero revisen si tienen química. ¿Química de qué? Eso no se trata de química, ni de sensaciones emocionales. Esto es una decisión de amar a otra persona para toda la vida. Aunque no digas amén, así es. Retomando el tema de la ética, este mundo no tiene esa ética. Estaba leyendo que al pastor John MacArthur una vez lo invitaron a dar una conferencia sobre el sexo en la Biblia en una universidad no cristiana. Y lo primero que él hizo cuando se subió al podio a hablar de eso, dijo, del tema que voy a hablar estoy seguro que no me van a entender y no lo van a apreciar. Porque del tema que voy a hablar primeramente necesitas reconocer que Dios es Dios, que Dios es el hacedor de todas las cosas y que Dios emana toda la moralidad y el bien que existe. Y si tú no reconoces eso primero, lo que yo te diga sobre la moralidad y la ética, tú no vas a creer nada ni vas a entender nada. Así que se pasó una hora explicándoles por qué Cristo es el verdadero Dios y después les habló de sexo. ¿Por qué? Porque vemos personas aquí que no creen realmente que Jesús sea quien dice ser. Y si todo es relativo y todo es como cada quien siente, alguien puede estar pensando, ese gordito que está ahí, pues eso es lo que él dice, pero eso está bien antiguo, mano. Imagínate estar con una sola persona toda tu vida, qué aburrido. Es por eso que hay tantos divorcios y no, yo para evitar divorciarme, mejor no me caso. Y así experimento, living la vida loca como Ricky Martin. Y entonces, yo te quiero decir una cosa. Este texto debería hacernos temblar. Dice, porque a los fornicarios y a los adúlteros
los juzgará Dios. La fornicación y el adulterio son las dos formas en las que el hombre peca sexualmente delante de Dios. La fornicación es cuando una persona no casada tiene relaciones sexuales. Eso es ilícito delante de Dios. El sexo Dios lo creó y lo estableció solo para la relación matrimonial. Y el adulterio es cuando alguien casado tiene relaciones sexuales con alguien que no es su cónyuge. Y a esas dos personas sin arrepentimiento, dice la Biblia, los juzgará Dios. ¿Sabes cuál es el problema acá? Que cuando las personas andan en eso o cometen ese tipo de pecados, lo que más les importa es el juzgar de la gente. Lo que la gente va a decir, que la gente los descubra, que la gente de alguna manera los mire raro. ¿Recuerdas que hace quizá unos meses atrás, en un concierto de la banda Coldplay, hubo una pareja que cuando la cámara pasó así, estaban bien abrazados? No sé si te acuerdas. Estaban bien abrazadotes, pero no eran esposos, andaban diamantes en ese día. Y entonces pasó la cámara y los miró. ¿Y qué hicieron? Se escondieron, ¿no? Y toda la gente obviamente se hizo una noticia viral. Y toda la gente pues ya sabrá, hizo memes y hasta ahorita. Pero ¿sabes qué me llama mucho la atención? Que la misma reacción que Adán y Eva tuvieron delante de Dios de esconderse de Dios, fue la misma reacción que ellos tuvieron, esconderse, quitarse de la cámara, la vergüenza. Pero el gran problema es cuando nos importa más la opinión de la gente, lo que la gente va a decir, que la gente te descubra. Hermanos, eso no es lo que deberías de temer si alguien está en esto. Lo que deberíamos de temer es que dice la palabra que Dios va a juzgar a los fornicarios y a los adúlteros. Y hermano, la Biblia dice que ni los fornicarios ni los adúlteros irán al reino de los cielos. Tenemos que hablar de eso. Mira, si tú tienes un novio o una novia y tú has escuchado quién es Jesús y el llamado que tienes en Cristo, pero se te ha hecho muy fácil practicar y vivir en este pecado de fornicación constante, yo quiero decirte, Dios te ama lo suficiente para ponerte hoy un alto y que no continúes con ese pecado. Hace unos domingos atrás Gerardo predicaba y la palabra decía así la exhortación: hijos, no menosprecien la disciplina de su padre, porque Dios al que ama lo corrige y azota al que llama por hijo. Dios te va a frenar, y si no te frena, preocúpate más, porque la disciplina de Dios es evidencia de que no somos hijos bastardos, sino hijos verdaderos de Dios. Y si Dios no te frena, si Dios no te para, probablemente tú no estés creyendo realmente quién es el Señor, ni Dios sea realmente el Señor de tu vida. Pero si el Espíritu de Dios mora dentro de ti, el Espíritu de Dios debe llevarte a toda verdad y a toda justicia y al arrepentimiento verdadero. No estoy diciendo esto para condenarte, estoy diciendo esto porque Dios en su misericordia hoy quiere frenarte, hermano, hermana. Si tú estás teniendo conversaciones con personas que no es tu esposo, que no es tu esposa, por chat o por algún otro medio, Dios te está advirtiendo en esta tarde para arrepiéntete de tu pecado, porque la intimidad emocional es la antesala a la intimidad física. Nadie se levanta un día a la mañana diciendo yo voy a ser infiel hoy. Ay, ¿cómo se me antoja ser adúltero hoy? No. Pero minimizamos el pecado, caemos en las trampas del enemigo. Nos creemos fuertes como Sansón. Oh, yo ya sé cómo quitarme esto. Yo muchas veces he pasado por esta tentación y esto no me puede aprisionar. Pero un día Sansón quiso hacer lo mismo y desde entonces fue Sansón. No, eso no dice la Biblia, eso lo dije yo. Pero Sansón ya no pudo, porque dice el texto, porque no sabía que Dios lo había abandonado en ese momento.
que tenga oídos para oír, que oiga, hermanos. Te vuelvo a repetir lo que dije al principio. La pureza sexual no se vive solo. Solo caes en trampas. Sola caes en trampas, en mentiras que tú mismo te vas creyendo. La serpiente te habla y te dice: tú te mereces un hombre que sí haga esto, ¿no? Tú mereces un hombre que sí resuelva. Está muy de moda esa palabra, ¿no? Mira, tú eres esto, mira, tú eres lo otro. Y siempre te exalta, siempre te pone en un lugar donde el evangelio no te pone, para entonces que veas una realidad distorsionada de lo que tú mereces o de lo que es la voluntad de Dios para ti. Y si alguien ha caído en esto, hermanos, la Biblia dice que hay perdón y reconciliación en Cristo si nos arrepentimos genuinamente de nuestro pecado. Y hoy el Señor, a través de su palabra, es lo que quiere hacer: el Espíritu de Dios llegar a tu corazón y que tu corazón sea quebrantado y puedas tener la humildad suficiente para ya no avergonzarte de lo que la gente dice, sino para que tengas temor reverente delante de Dios y digas: Señor, perdóname. Y dice la palabra que Él te va a ayudar, que Él restaura al que se cae, que Él es perdonador, que Él es misericordioso. El matrimonio, hermanos, es santo. Si tú estás ahorita pasando por una crisis matrimonial, y voy a ser bien directo, una de las principales áreas que se ve afectada en una relación matrimonial es la intimidad. Y cuando eso pasa, hermanos, la Biblia es clara. 1 Corintios capítulo 7 dice: no dejen el deber conyugal el uno con el otro. O sea, no dejen de tener intimidad, de cumplir el deber conyugal, para que no sean tentados por Satanás, dice claramente ahí. ¿Y sabes dónde mucho pasa en los matrimonios? Que se aplica la ley del hielo. Se pelearon en camino a la iglesia y ya tienen 2 meses sin intimidad porque no se hablan. Yo quiero decirte una cosa, hermanos. El enojo es una emoción humana. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Tú puedes enojarte, tú puedes molestarte, pero lo que el Señor dice: no peques. Te voy a enseñar en un principio muy práctico cómo rápidamente caemos en pecado en el matrimonio. Enójate, pero no peques. Pecamos cuando dejamos de tener comunicación con nuestro cónyuge y dejamos y privamos al cónyuge de nuestro cuerpo como un castigo por cómo nos sentimos. Yo sé que aquí hay personas solteras, pero un día se van a casar y tienen que enterarse de esto. Y hay como 800 parejas que se van a casar este año, así que de una vez vayan tomando el intensivo. No es la ley del hielo la solución. No es que prives a tu esposo o a tu esposa de lo que por derecho bíblico Dios le da. Es que podamos caminar a la madurez y tener conversaciones dolorosas, pero sanadoras, centradas en Cristo y en el Evangelio. Ese es el camino que Dios quiere. Y muchas veces para eso, escucha bien, vas a tener que vencer la vergüenza de ir con una persona y pedir consejería. Vas a tener que vencer la vergüenza de pedir oración por eso. Pero de esa manera estarás siendo sabio y sabia y desmantelando el sistema diabólico que el enemigo estaba planeando para destruir tu familia y tu matrimonio. Ya no sé ni por qué estoy diciendo tanto de esto, hermanos, pero nos quedan 14 versículos por leer. Y hasta el del piano, la del piano aquí arriba, ¿cierto, Carlita? Vamos terminando. Después del matrimonio, el autor empieza a hablar acerca de la avaricia. Y dice específicamente de esta manera: sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente: el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Escucha esto. Voy a tratar de meter acelerador aquí. La avaricia es el exceso desmedido de querer acumular riquezas, materialismo.
Esto es muy diferente al deseo natural de progresar. Sí, los cristianos no somos llamados a vivir en la mediocridad. Dios te dio dones, Dios te dio talento, Dios te dio capacidad, Dios te dio bienes y puedes producir. ¿Cuál es la diferencia? El que está en el pecado de idolatría es avaricia, perdón, es idolatría. Su ídolo es el dinero, su ídolo es el materialismo. De ese ídolo él toma su identidad. Él vale porque tiene y por lo que produce. Su seguridad proviene de ese ídolo. Si tiene dinero en el banco y sus posesiones también, él está seguro, él está tranquilo. Sus relaciones son reguladas por ese ídolo. Esto es muy diferente, vuelvo a repetirte, a progresar, a crecer. La avaricia es idolatría, hermanos, es un lazo, es una trampa. Porque el dinero, la riqueza, el materialismo nunca va a poder saciar el alma del hombre, solo Cristo. Y el escritor está diciendo, hermanos, que su carácter, que su vida no esté ligada a la avaricia, no viva en avaricia. Y la solución para esto es el contentamiento. Dice, contentos con lo que tienen, agradecidos, gozosos al ver lo que Dios nos ha dado. El avaricioso no puede reconocer la bendición de Dios ni la bondad de Dios. El contentamiento es un estado del corazón que contempla a Dios y mira la vida como una bendición de Dios. Todo lo que tiene proviene de Dios y por eso está agradecido. Quizá hasta ese momento tú digas, uy, los avariciosos, pobrecitos. Hermanos, nosotros caemos en eso cuando no somos agradecidos. ¿Recuerdas el momento en que hablé de la raíz de amargura? Esto aplica aquí también. Cuando llenamos nuestra vida de materialismo, nada nos satisface y caemos en amargura, en descontento, no somos agradecidos, nos amargamos porque dejamos de contemplar a Dios y sus bendiciones. Y sabes que la falta de contentamiento es un pecado infernal. ¿Por qué? Porque fue lo que llevó a Satanás a ser expulsado del paraíso. Te explico. Digo que es un pecado infernal porque nos lleva a cometer otros pecados. Por ejemplo, el egoísmo. Alguien que no tiene contentamiento está pensando solamente en sí mismo. Por eso está amargado y se compara constantemente. No es que yo no tengo eso, no es que si yo tuviera eso, no es que si Dios me hubiera dado a mí eso, no es que si. No solamente es el egoísmo, también, hermanos, nos lleva al orgullo. Eso fue lo que llevó a Satanás a ser expulsado del paraíso. Se consideró mejor que Dios, consideró que la adoración debería ser para él. Estaba pensando en sí mismo, orgulloso, se sentía superior. Y por último, la rebeldía o la rebelión. Empezamos a pensar que nosotros tenemos un mejor camino que el de Dios. Es que Dios se equivocó porque Dios no me dio lo que le dio a él o lo que le dio a ella. Y nos rebelamos contra Dios. Este pecado, hermanos, el pastor Charles Spurgeon una vez dijo en un libro que escribió que en todos sus años de pastor nunca nadie había venido a confesarle un pecado de avaricia. O sea, que le habían confesado mentira, adulterio, fornicación, lo que te puedas imaginar. Pero dice, nunca alguien vino conmigo a decirme, pastor, estoy pecando de avaricioso, porque es difícil de identificar. Pero ¿sabes qué? Lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera nuestro camino. Quizás sea un pecado difícil de identificar, hermanos, pero escucha esto. Cuando nuestra prioridad es Cristo y su reino, es muy evidente. Lo que tenemos, lo que recibimos, lo recibimos con alegría, con gozo, con gratitud y siempre pensando no en nosotros, sino en cómo ayudar y bendecir a los demás. Y así
nos convertimos en canales de bendición, en los cuales Dios sigue proveyendo y su bendición sigue fluyendo, hermanos. Me encanta que el contentamiento no tiene su base en un emocionalismo, la tiene en una promesa, la promesa de Dios. Nunca te dejaré, dice el Señor. Me encanta esto. Nunca te dejaré ni te desampararé, dice el verso, hablando de Deuteronomio 31:6. El que tiene contentamiento y no es avaricioso, no dice tengo todo lo que deseo, no dice yo tengo a Cristo y eso es suficiente. Hay una gran diferencia en eso. Es lo que David expresó en el Salmo 23: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. No todo lo que deseo, todo lo que necesito. Mi corazón desea muchas cosas que no son la voluntad de Dios, hermanos. Pero el Señor es nuestro pastor y Él nos da lo que necesitamos. Te voy a dejar de tarea que leas el Salmo 73 en tu casa. El Salmo 73 es un salmo donde Asaf, el salmista, está diciendo: Señor, ¿qué onda? ¿Ya viste a los impíos cómo prosperan? Y el salmo comienza y dice: no te impacientes a causa de los impíos. Y el salmista empieza a decir: ya miraste, no te honran, no te consideran, son asesinos y les va re bien, mejor que a mí. No vale la pena entonces seguirte y adorarte, porque mira, ellos no hacen eso y les va mejor. ¿Alguna vez has pensado así? La neta, la verdad, ¿sí honesto? Sobre todo cuando andas de quincena corta, bro, la verdad. Cuando se te descompone el carro, la lavadora y tienes que pagar la luz en la misma semana, la verdad. Y miras a tu vecino con un taca-taca allá afuera, ahora vecino, véngase. Y tú dices: yo aquí partiéndome en la cabeza, no sé cómo lo voy a hacer en la semana, y mi vecino está bien a gusto. ¿Y a poco tu corazón no te ha llevado este pensamiento? ¿Qué onda, Dios? ¿Dónde estás? Porque este cuate se mira más feliz que yo. Bueno, a lo mejor nomás a mí me ha pasado. Siendo honesto, en mi corazón orgulloso y egoísta me ha llevado esos pensamientos. Pero ¿sabes qué dice el salmista? Creo que por allá el verso 16 dice: pero entrando en el templo todo cambió. Entendí. Porque nuestra mente carnal nos lleva a esas deducciones. Pero cuando vamos a las escrituras y a la oración, el Espíritu Santo lleva nuestra mente a la mente de Cristo. Nos da la mente de Cristo. Entonces puedes ver la realidad como es. Eso parece ser felicidad, pero no tiene nada de felicidad eso. ¿Sabes? Vuelvo a repetir: Dios al que toma por hijo lo azota y lo disciplina. Muchas veces los deseos de nuestro corazón no son los correctos la mayoría del tiempo, y Dios, como un padre que cuida a sus hijos, te va cuidando, y pareciera que Dios te está castigando y que Dios no quiere el bien para ti, pero no, la Biblia dice que sus pensamientos son de bien y no de mal para ti, para darte el fin que esperas. Pero Dios te ama tanto que te está cuidando, su protección está contigo y te está enseñando, te está librando de ti mismo y de los dioses ajenos. Termino con los últimos versos. Dice: el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El que tiene contentamiento confía en el Señor, no tiene miedo del hombre, solo teme al Señor. Después dice: acuérdense de sus guías que hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y luego dice: no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia, no por alimentos de los que no recibieron beneficio, los que de ellos se ocuparon. Hace este llamado a pensar, a recordar a los pastores que guiaron sus vidas. Les está diciendo a los hermanos: hey hermanos, acuérdense de sus pastores que los guiaron con la palabra de Dios, y consideren su conducta para que imiten su fe. Porque la fe no solamente se predica, se modela. Este también es un llamado para los pastores y los que enseñamos. Hey, no solamente es que hables la doctrina, es que vivas la doctrina, bro.
Es lo que Pablo le dijo a Timoteo: hey, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Son dos cosas distintas. Enseña lo correcto, pero vive tú en lo correcto. Y de esa manera, recordando a nuestros pastores, sus enseñanzas y sus modelos de fe, nosotros vamos a ser librados también de las falsas enseñanzas. Porque debemos de imitar la fe de aquellos que nos enseñan fielmente la palabra de Dios. Y luego establece este cimiento, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Las cosas cambian, las temporadas cambian, las modas cambian, el gobierno cambia, pero Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y su verdad permanece para siempre, y por eso estos principios no cambiarán. Este es el llamado que tú y yo tenemos para vivir. Es la vida que brota del evangelio. Si hemos creído en Cristo, si hemos reconocido que Él es mejor que cualquier otra cosa, si Él es el Señor de nuestra vida, si es nuestro mediador, nuestro sacerdote, el que nos ha llevado un mejor pacto con su sangre, entonces, hermanos, caminemos de esta manera, en una vida de humildad rendida a Él, pidiéndole al Espíritu Santo que nos llene para vivir de esta manera, como una manera que honra y glorifica su nombre. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque nunca vuelve vacía. Mira, Señor, aquí estamos, tu iglesia, tus hijos. Muchos de nosotros hemos pasado por temporadas de confusión, de ataque, donde nuestro corazón nos está tendiendo trampas, donde el enemigo nos está tendiendo trampas. Pero hoy recordamos tu palabra, Señor. Hoy recordamos que somos hijos, y que, Señor, al que tú tomas por hijo lo azotas y lo disciplinas, pero para producir fruto de justicia. Muchos de nosotros quizá hemos estado en temporadas donde tú nos has estado disciplinando, pero lo has hecho porque nos amas. Y hoy respondemos a ti en amor, en obediencia, en mansedumbre, Señor, y te damos gracias. Vamos a darle gracias a Dios en donde estás. Y si tú necesitas ser restaurado en esta tarde, dile: Señor, restaura mi vida, restaura mi fe. Si has estado caminando en fornicación, en adulterio, arrepiéntete delante del Señor y Él te va a perdonar.